Muy buenos días, bienvenidos a este informe RCR de hoy, 30 de enero de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría, en la dirección técnica César Arteaga, y ya comenzamos con nuestra ronda informativa. Esta mañana, usuarios reportaron vía Twitter que varios sectores de la ciudad capital amanecieron colapsados producto de la falta del servicio del transporte público. Zonas como El Paraíso, Petare, Caricuao, El Junquito, Catia, Altamira, Caricuao, Antímano, Carapita y La Pastora son algunas de las zonas más afectadas por esta medida. Algunos transportistas informales están prestando servicio a esta hora. Sin embargo, los ciudadanos aseguran que las unidades están llenas. En vista de la falta de transporte, muchas personas han optado por caminar. Los choferes de los 5 bloques que cubren las rutas de Caracas convocaron para un paro de transporte. Tenemos en línea a Hugo Ocando, él es representante del bloque oeste del transporte público en Caracas. Muy buenos días, Hugo. Buenos días, Argenio. Tenemos entendido que ustedes tuvieron una reunión con el ministro de Transporte hasta altas horas de la noche. No llegaron a un acuerdo, fueron solicitados que pararan la protesta para el día de hoy. Sin embargo, se ha producido este paro. ¿Qué esperan ustedes hacer en las próximas horas? Bueno, sí, efectivamente, anoche tuvimos una reunión hasta las casi 12 de la noche con el ciudadano ministro y su equipo de trabajo, donde se le planteó nuevamente las necesidades, los problemas, y nos pidió que si podemos el día de hoy una asamblea con los presidentes de las líneas. Él pretende o cree que ese paro que se convocó el día de hoy es inducido por los dirigentes, cuando no es así. Yo quiero aclarar que nosotros lo que somos es voceros, es una decisión de las bases, vista la penuria que está viviendo este sector, transportistas como usuarios, decidieron pararse el día de hoy. Entonces el ministro nos pidió que una asamblea con los presidentes de la línea el día de hoy a las 4 de la tarde en la plenaria de Parque Central. Nosotros llamamos a los compañeros anoche, enviamos los mensajes que pudimos, era muy tarde. Unos vieron el mensaje, otros lo vieron hoy temprano, pero muchos decidieron pararse personalmente porque es que la situación no la aguanta. Ya es una decisión personal de cada transportista, trabajaron, cada quien tiene su problema y la profesión se lleva por dentro. Pues. Ustedes están esperando reunirse nuevamente el día de hoy con el ministro de Transporte en horas de la tarde. ¿Qué esperan ustedes lograr con esa reunión si no hubo una decisión el día de ayer? Bueno, él quiere escuchar de vivo de la base transportista, no de nosotros, la problemática que hay. Como te dije, él como que cree que eso es un paro inducido por la dirigencia, cuando no es así, es la base misma que nos exigió que hiciéramos una voz de protesta y nosotros lo que somos es voceros. Te informo que hoy a las 9 de la mañana hay una asamblea en la Federación Nacional de Transporte en El Paraíso, donde Caracas va a acudir como bloque Caracas, porque vienen casi todos los transportistas a nivel nacional, porque el problema en el interior es peor que en Caracas. Sí, sabemos de zonas donde están atendiendo el transporte público con camiones y otros vías. Bueno, en Caracas también. En Caracas hay camiones haciendo transporte. ¿Qué zonas de la ciudad? Eso nos preocupa mucho, no es lo que se merece el usuario, es lo que le estamos haciendo al ministro, que le ponga seriedad a este asunto. Él vino con muchas buenas intenciones, pero que las buenas intenciones no preñan. Tiene que, lo que ofrece cumplirlo, y no tiene este problema con nosotros lo que queremos es trabajar. Nosotros somos un sector pacífico, un sector que lo que nos gusta es trabajar, pero bajo estas situaciones lamentablemente no hemos podido, no porque no queremos, sino porque es insoportable, es insostenible mantener una unidad con estos pasajes que estamos cobrando. Entendemos que el usuario no puede pagar un ajuste, pero entonces el gobierno, que es el que nos tiene regulado, es el que se tiene que hacer cargo de esa diferencia que el usuario no puede pagar. Muchísimas gracias, Hugo Ocando. Él es representante del bloque oeste del transporte público en Caracas por este contacto. Que tengas buenos días. También tenemos información acerca de un incendio que ocurrió anoche en la zona de Quinta Crespo, en los alrededores del mercado, y los cuerpos de bomberos ya lograron sofocar el incendio que se registró este lunes en unos galpones. Esto lo informó Protección Civil y Administración de Desastres. Más temprano, el Ministerio de Interior y Justicia notificó que el incendio se originó en 4 galpones usados para depositar material seco como papel, plástico, botellas, madera, razón por la cual ardió con muchísima facilidad.
Cambiamos ahora de tema a las 9:08. Hoy está previsto que se retome el diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. En este sentido, el diputado Américo de Gracia, dirigente nacional de la Causa R, aseguró que todo indica que este encuentro de negociación no saldrá nada que favorezca a los venezolanos. Así lo afirmó esta mañana a través de RCR. Toda vez que adicionalmente a eso no hemos ido tampoco con ninguna estrategia clara desde el punto de vista o desde el escenario de la unidad. No hay una estrategia. Cada quien pareciera que estuviera manejando una agenda distinta y diferente. Es indispensable. La unidad es indispensable, es necesaria, es vital para los venezolanos. Aquí no se trata de anteponer los intereses ególatras de uno ni de los intereses de un grupo, primero que el del país. Aquí hay necesariamente que salir, más que buscar incluso un candidato presidencial, debemos buscar un líder frente a la situación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si buscamos un líder, de repente ese liderazgo también nos convoca a no participar en el proceso electoral, de manera que no es un candidato, sino que es un líder del país, como se requiere ante una acción bélica como la que sufrimos en la segunda, o la que sufrió el planeta en la Segunda Guerra Mundial, cuando un Winston Churchill se puso ante las dificultades y unió y trató de unir tanto a la izquierda de Stalin como a la derecha de Franklin Delano Roosevelt. El diputado Américo de Gracia señaló igualmente su rechazo a la abstención de concretarse la realización de los comicios presidenciales. Jugar a la abstención no tiene sentido si esta no va acompañada de sanciones de la comunidad internacional al desconocer la convocatoria, al convocante y a los posibles resultados de la misma. Y cuando digo la comunidad internacional no quiero hablar en abstracto, me refiero a nuestros países vecinos, Brasil, Colombia, Guyana, me refiero al Grupo de Lima, a la OEA, a Mercosur, a Estados Unidos y Canadá, a la Unión Europea. O sea, esto, nosotros para salir de esta narcodictadura tenemos que alinear la unidad nacional con el concierto de naciones a nivel internacional. Así de grave está la situación en Venezuela, de modo que no estamos en una situación cualquiera de la República. Esta es una situación extremadamente delicada. Venezuela y su régimen, o mejor dicho, el régimen de Venezuela se ha convertido en una amenaza ya no solamente para los venezolanos, sino para el contexto internacional. Por su parte, el también diputado Juan Guaidó, dirigente nacional de Voluntad Popular, destacó a las 7:30 de la mañana de este martes que es fundamental que la oposición elija un liderazgo. Es distinto luego de decir si participamos o no, si tenemos las condiciones y deriva algo de la presión internacional, que básicamente lo que está sucediendo en Dominicana es una presión internacional, cuando los países dicen así no convocaríamos una elección, es que no hay condiciones para una elección. No es que no queremos una elección, es distinto. Los venezolanos queremos una elección, los venezolanos queremos elegir un nuevo presidente, pero queremos elegirlo. No que sea una farsa, no que sea un show para que ellos se convaliden ellos mismos, no. Entonces lo que debemos poner acento es en las condiciones necesarias, y una de ellas es, ni siquiera es exógena, ni siquiera es el CNE, no, es la condición dentro de la oposición, es unidad de mando, es un mensaje como lo hicimos en 2015, como nos movilizamos en 2017, que luego derivó una gran consulta popular el 16 de julio del 2017. Entonces, eso es lo que debemos nosotros procurar en las próximas horas. Es fundamental nosotros poder tener esta unidad de mando, es fundamental nosotros poder aglutinarnos, porque para enfrentar a una dictadura, además de estas características, es fundamental. El diputado Juan Guaidó enfatizó que solo con las condiciones necesarias la oposición debe participar en unos comicios presidenciales. Si no tenemos las condiciones para participar, una vez dadas las exigencias, una vez dada la presión internacional, debemos entonces nosotros poder exigir con contundencia, levantarnos y movilizarnos. Aquí el ingrediente es importante, el tema de la movilización ciudadana, social. No puede ser inacción, no puede ser no vamos a las municipales porque no queremos. Debe haber un movilizador, un agente movilizador, que es el segundo ingrediente aquí en este proceso. La unidad y el elemento movilizador en torno a qué, a condiciones electorales, por ejemplo.
¿En torno a qué? A exigencias sociales, como el tema de la comida, el tema de la medicina. Es desesperante para todos ya la situación. Entonces hay que exigir, hay que reclamar, hay que protestar. ¿Movilizador en torno a qué? Movilizador en torno a exigir derechos. Lo que sucedió, por ejemplo, cuando no entregaban los cuerpos de los ciudadanos masacrados en el Junquito. Bueno, hubo una movilización ciudadana, hubo una movilización de opinión pública. Incluso es fundamental en los próximos días entonces reunir esos dos ingredientes para poder generar condiciones, para poder generar movilización, para poder generar una balanza positiva. 9:13. Entre tanto, el embajador Sadio Garabini destacó el rechazo que ha expresado la comunidad internacional al adelanto de las elecciones presidenciales en nuestro país, sin las condiciones para realizarlas limpiamente. Bueno, efectivamente, la comunidad internacional democrática ha sido muy clara, y por cierto, acompañada por la Iglesia en estos últimos días, que las elecciones en estas condiciones que está dando el gobierno, con una anticipación del tiempo para impedir la organización de la oposición, que necesita por lo menos 4 o 5 meses para organizar el control electoral, etcétera, y con este CNE y sin observación internacional, sin abrir el registro, o sea, todas los puntos que se están precisamente discutiendo en República Dominicana. En la República Dominicana la oposición debe estar muy clara, o sea, tiene que seguir diría yo, hay que recordar que para la oposición el apoyo de los gobiernos democráticos es vital. Por lo tanto, no puede aceptar ninguna condiciones para ir a elecciones que no sean consecuentes con lo que pide la comunidad internacional democrática. A las 7:40 de la mañana de este martes, el embajador Sadio Garabini destacó la importancia del diálogo para buscar una salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país. No hay que atacar el hecho de que vayan a las reuniones, porque la comunidad internacional también le exige al gobierno, a la oposición, que la primera alternativa que hay que explorar es siempre la solución pacífica, negociada y constitucional. Ahora, si eso es imposible, bueno, entonces simplemente le dirán que no, digamos, la comunidad internacional democrática sabrá quién es el que le dio una patada a la mesa. Es evidente de parte del gobierno que lo que se quiere es abrir creo que están dando concesiones en materia de presos políticos, en materia del canal humanitario, que eso en realidad, los presos políticos no son otra cosa que unos rehenes que se ponen presos para después utilizarlos como ficha de negociación. Y después la parte humanitaria, bueno, es al gobierno que más le interesa que venga ayuda en este desastre socioeconómico y de hambruna ya que está viviendo el país. El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró este martes que no está dispuesto a callarse ante la situación de Venezuela y se mostró decidido a dar la batalla en defensa de un pueblo hermano como es el venezolano. En opinión de Rajoy, lo que está ocurriendo en nuestro país es un problema de democracia, una situación en la que defenderá lo mismo que defiende para los españoles, que haya democracia, libertad, derechos humanos y progreso económico y social. Por otro lado, tenemos que el Consejo Nacional Electoral inició el lapso del proceso de impugnación por parte de los electores contra las nóminas de inscritos en los partidos que realizaron el proceso de validación. Tania D'Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral, explicó que los interesados en impugnar encontrarán en el portal oficial cne.gov.be el vínculo que le permitirá acceder a la información y planilla para la información respectiva. 9:17, pasamos a la materia económica. Henkel García, analista financiero y director de Econométrica, afirmó que el nuevo DICOM que activó el gobierno no dará respuesta a las necesidades de divisas que tiene el sector privado. DICOM tenía ciertos principios que uno pudiese rescatar porque eran principios de mercado, o sea, quien más ofertaba se llevaba las divisas, pero el gran problema que tenía el sistema es que la oferta de divisas era muy pobre. Estamos hablando de que la subasta semanal era de alrededor de 30 millones, donde de esos 30 millones
alrededor de 28 eran oferta pública de divisas, ofertas del Estado, y la pequeña porción, esos 2 millones, 3 millones o 1 millón, porque variaba de subasta a subasta, era oferta privada. Esa oferta de 30 millones de dólares semanales ya era muy baja. Estamos hablando de que la demanda del sector privado está alrededor en unas condiciones medianamente normales de la economía, estarían alrededor de 100 millones de dólares diarios. Y aquí estamos hablando de que el sistema entregaba en promedio entre 5 a 6 millones de dólares diarios. Eso, por supuesto, es apenas menos del 10% de lo que requeriría el sector privado. Y si a esto le sumamos o lo actualizamos, que solamente va a ser oferta privada, esa oferta privada va a estar, quizás los primeros días va a estar un poco elevada por toda la oferta represada que ha habido por la postergación o la puesta en stand-by de DICOM. Entonces, los primeros días pudiésemos ver una oferta relativamente grande, pero lo que vamos a ver a lo largo de su funcionamiento normal es una oferta que muy difícilmente supere el $1 millón diarios. Vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Son las 9:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Uroderni, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Uroderni, Unidad Dermatológica Integral. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. ¿Sabías que en Baruta se están sembrando valores? Sí, la Asociación Civil Sendero Ecológico dicta charlas en las escuelas del municipio enseñando a los niños a germinar las semillas de nuestro árbol nacional. Pronto más de 4.000 araguaneyes adornarán las calles de Baruta. Sembrar un araguaney es sembrar vida. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. Nueve 22 minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Argentina, donde el presidente Mauricio Macri anunció que eliminará 1 de cada 4 puestos políticos del Poder Ejecutivo, en tanto congelará este año los sueldos del sector e impedirá que familiares de ministros ocupen cargos. Radio Francia Internacional nos tiene más detalles. Este
lunes ya renunciaron 2 hermanas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, una del Banco Nación, la otra de la Agencia de Inversiones. También lo hizo el hermano del jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, que se desempeñaba en el Ministerio de Producción. Y en los próximos días deberían hacer lo mismo unos 40 familiares de miembros del Ejecutivo Nacional que trabajan en la administración pública. Anunciada por el presidente Mauricio Macri, junto a una reducción de 25% de los puestos políticos y al congelamiento de los sueldos de los ministros, la prohibición de que familiares del gobierno ocupen cargos públicos es una medida audaz que pone fin al nepotismo tradicional de los gobiernos argentinos. Si bien hubo cierto oportunismo político, y no es casual que las primeras renuncias tengan que ver con el ministro de Trabajo involucrado en un reciente escándalo de empleos ficticios, la decisión marca un quiebre. Por el momento, habida cuenta de que la Argentina es un país federal, solo se aplica al Ejecutivo Nacional, pero Macri pidió que provincias y municipios se sumen a la propuesta, lo que harán sin duda los 2 principales distritos gobernados por el oficialismo, la provincia de Buenos Aires y la capital federal. La medida debería ser bien recibida por la opinión pública. Buenos Aires, Juan Buchet, Radio Francia Internacional. En Cataluña hoy se vive una nueva jornada de alta tensión política ante la voluntad de los independentistas de investir como presidente regional a Carles Puigdemont, pese a las barreras judiciales y la férrea oposición del gobierno de España. La única candidatura es la de Puigdemont, el presidente catalán destituido por Madrid a fines de octubre. En otras informaciones tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará este martes sobre comercio e inmigración en su discurso sobre el Estado de la Unión. La Voz de América nos tiene el reporte. El presidente Donald Trump dijo este lunes que abordará el proyecto de reforma migratoria en su discurso sobre el Estado de la Unión este martes y que buscará el apoyo demócrata para sacarlo adelante. Hablaremos sobre inmigración. Durante muchos años han estado dialogando sobre el tema y no han llegado a nada. Esperamos lograrlo y que el acuerdo sea bipartidista, porque en realidad los republicanos no tienen los votos necesarios para hacerlo de otra manera. Así que esperamos que los demócratas se unan para conseguir algo para DACA e inmigración en general. En declaraciones a periodistas el lunes, Trump expresó también que en su discurso se referirá a los esfuerzos para reducir las barreras comerciales en todo el mundo a las exportaciones estadounidenses. Tenemos que tener un intercambio recíproco. Ya no es un trato de ida, puntualizó el mandatario. Tony Cano, Voz de América, Washington. Los representantes de Estados Unidos, México y Canadá concluyen hoy la 6ª ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio en Montreal, sin que quede claro si el acuerdo tiene un futuro. Se da por hecho el anuncio de una nueva ronda en febrero y más allá si es necesario. Los detalles en el siguiente reporte. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declaró que las negociaciones están en un buen momento y que sí se consiguieron avances. El principal fue el cierre del capítulo sobre corrupción, donde se tipifican delitos como soborno, malversación y desvíos de recursos, con obligaciones para los 3 países, lo que representa todo un desafío para México, donde impera la corrupción. Además, Ildefonso Guajardo considera que los capítulos de telecomunicaciones, medidas sanitarias y comercio digital se podrían cerrar en la próxima ronda que se llevará a cabo a fines de febrero en la Ciudad de México. A pesar de que queden grandes retos para las siguientes rondas, el funcionario mexicano reconoce también que los progresos alcanzados hasta ahora los ponen en el camino correcto para concluir el proceso, un proceso que podría alargarse pero a más tardar hasta el mes de julio, porque según él no se pueden suspender las negociaciones por las próximas elecciones en México y Estados Unidos. Desde México, Patrick John Buff para Radio Francia Internacional. Así estamos llegando al final de esta emisión de Informe RCR por el día de hoy. Les recordamos que llegamos a ustedes en internet a través de rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo, y en el estado Carabobo en Radio Puerto Cabello 1290 AM. Los invitamos a continuar en sintonía y que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.